Básicamente y muy brevemente para agradecer y saludar. Agradecer la invitación a un hecho tan significativo como es este segundo Congreso Democrático, que yo tuve el honor de participar del primero y realmente fue una cuestión tan importante, un salto cualitativo tan importante en la conciencia, por lo menos mía, y también de muchos de los participantes en aquel momento, hace muchos años ya. Y que le den continuidad y que ahora esto exista y que me vuelvan a invitar, lo agradezco enormemente porque por lo que veo ya esto es un triunfo. Y es un triunfo de los trabajadores y las trabajadoras de la estadística que a través de sus organizaciones están mostrando que no solamente son fabricantes de números, no son fabricantes de números solamente, son lo que yo suelo decir, tal vez un poco rimbombante, pero son custodios de la palabra del pueblo. Y esto es un hecho muy importante en la responsabilidad estadística. A ver, toda nuestra población nos responde. Nuestros aburridísimos cuestionarios de encuestas, de censo, no se enojen, y realmente allí nos relatan y nos evidencian su verdadera situación de pobreza, de desocupación, de precariedad laboral y de todos los indicadores que después nosotros rearmamos de alguna manera y al final del proceso lo devolvemos a la sociedad. Y ese es el proceso que los trabajadores de estadística garantizamos que no se altere la palabra que fue dicha. Porque estas recopilaciones de información, por ejemplo, un censo de población, sabemos que es la movilización civil más grande que existe si uno saca fuera las guerras. Entonces, son más importantes y moviliza más socialmente que las elecciones, que digamos distintas campañas y en ese sentido somos custodias de ello. Y eso se plasma cuando uno empieza a mirar con referentes múltiples de la sociedad el qué se está haciendo, hacia dónde se va y cuál es la responsabilidad de uno. Entonces, cuando yo vine en aquel momento, vine en representación de la organización sindical, la Asociación Trabajadores del Estado, con fuerte organización en el Instituto de Estadística de Argentina, hoy representado por el compañero Raúl Llanesa, bueno, y en este momento estoy, porque ya no estoy en el instituto, estoy representando a la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, cuya Comisión Ejecutiva Nacional transmite un enorme y muy fraternal saludo a la realización de este congreso. Dicho esto, también quiero rescatar algunos otros componentes de la cuestión. Nosotros vinimos en aquel momento, en el primer congreso, vinimos en medio de una confrontación brutal en términos de la manipulación de las estadísticas públicas. Batalla que, si bien se desarrolló y logramos, vamos a decir que nos enorgullece que logramos que un tema tan árido, difícil, vamos a decirlo, aburrido para la sociedad, se convirtiera en una problemática nacional. Ha sido en Argentina una problemática nacional la preservación de las estadísticas públicas. Y esto
ha sido asumido por una innumerable cantidad de organizaciones sociales, gremiales, sindicales, y parte de las centrales, digamos. También hubo sindicatos que prestaron sus cuadros orgánicos para la, digamos, la realización de la manipulación y para la posibilidad de generar formas de exclusión de los trabajadores, desplazamientos, despidos, etcétera. Hay que decirlo. Pero bueno, está en nuestra responsabilidad esta preservación. Esa batalla fue finalmente en su beta central, fue exitosa, porque con el acompañamiento de toda la sociedad, realmente se pudo de alguna manera recuperar la veracidad de las estadísticas, ¿sí? Con sus más y con sus menos. Pero también en un contexto, que no nos engañemos, viene con un brutal embate de los poderes en este momento, entonces toda la recuperación de algunos cuadros, hemos vuelto, algunos de los que habíamos sido despedidos, hemos vuelto y demás, pero quiero aclarar que esa recuperación de los despedidos y desplazados y demás, no se dio en función de ninguna plataforma electoral del gobierno, sino que fue pura y exclusivamente resultado, bueno, me refiero al nuevo gobierno, sino fue pura y exclusivamente resultado de la pelea de los trabajadores y las trabajadoras. Y ahí también hay un tema que es de destacar, porque cuando uno entraba a trabajar al Instituto de Estadística, le hacían firmar un compromiso sobre el secreto estadístico y sobre no tergiversar los datos y demás, y de hacer manifiesto toda vez que uno encuentre una irregularidad. Al momento que rompe el tema de la manipulación, se expresa el tema de la manipulación, sobre todo en los datos de pobreza, empieza con el índice de precios, continúa en pobreza y de allí en más como metástasis en todo el organismo. Cuando se hicieron las denuncias, la respuesta fueron los despidos, los desplazamientos, las rebajas salariales, la represión, la policía, digamos, todas las manifestaciones de ese orden. Los funcionarios judiciales decían, uno en particular que se ocupó del tema, decía: el Estado te exige, pero cuando haces lo que el Estado te exige, no te protege, porque el Estado no protegió a los trabajadores en esa situación. Y eso también es una característica que está totalmente ligado a la precariedad laboral. Es decir, yo quiero recolocar la precariedad laboral, porque estar en situaciones de no precariedad laboral es efectivamente un derecho inalienable de los trabajadores y las trabajadoras. Pero no es solo eso. No estar en situaciones de precariedad laboral también es una forma de preservación del Estado para que pueda seguir cumpliendo con su función al servicio de toda la sociedad. Y esto es la contracara, digamos, del derecho que tenemos a no ser precarios. Bueno, me voy a hacerla cortísima. Quiero decir que en algún momento
si bien se desarrolló la lucha en función de los trabajadores de la organización sindical, las centrales también tuvimos mucho que ver en esto, porque la primer declaración, en el primer momento de la primera reacción frente a la manipulación, que ya de eso hablamos en el Congreso anterior, fue una declaración de la central, de la CTA autónoma, diciendo que la credibilidad es, los trabajadores somos la garantía de la credibilidad. No hay otra fuente de credibilidad que no seamos los trabajadores y las trabajadoras de estadística. Asumir esa responsabilidad es garantizar la credibilidad. No hay otra forma de construirla. Y esto fue al inicio la declaración de la central, de la CTA, y bueno, ahora también conteniendo en un contexto en el cual los poderes nos van hermanando cada vez más, porque nos hermanamos por las cosas buenas, pero también nos hermanamos por las cosas malas. Lamentablemente, ustedes han sido pioneros en la reforma laboral, a nosotros nos está llegando la reforma laboral, y eso también es el contexto en el cual se tiene que plantear la defensa de las estadísticas públicas como patrimonio de toda la sociedad, los trabajadores y las trabajadoras como garantía de ello, y ese es el rol que toca jugar en esta película. No sé si decir como anécdota, tengo que decir que cuando mencionaron el tema de la medalla, con el cartel que pasó al inicio del acto, me acordé que una de las campañas que hicimos fue que devuelvan el premio de la FAO. La FAO había dado un premio a la Argentina por haber podido reducir la pobreza en esa magnitud. Por supuesto, esa magnitud no era tal, dado que el dato estaba absolutamente manipulado, pero hicimos toda una campaña diciendo que devuelvan el premio de la FAO porque no correspondía a la real situación de pobreza que teníamos. Y bueno, para terminar, obviamente quiero decir que como central estamos comprometidas en todas las campañas en que se pueda ayudar, digamos, que a solicitud de las organizaciones sindicales. Hemos participado y hemos llevado adelante innumerables acciones en dirección a la consigna de Fuera Temer, en la consigna de Lula Libre, en la consigna Justicia por Mariel Franco. Así que en eso continuamos y comprometemos nuestra continuidad, y bueno, y esperamos que los debates ya más anclados en los problemas específicos sean muy fructíferos, y saludamos muy enfáticamente el inicio de este congreso, y nuevamente agradeciendo a los organizadores que asuman la responsabilidad de desarrollarlos y que nos inviten. Muchas gracias.